la bienvenida a la maestra Mimbe Durán Telles de la Comisión Federal de Electricidad. Ella tiene más de 12 años de experiencia en distintas áreas de la Administración Pública Federal. Inició su carrera como analista de inteligencia en el Centro Nacional de Análisis, Planeación e Información para el Combate a la Delincuencia, en donde fue promovida a distintos cargos. Fue la primera mujer en estar al frente de una representación de la Procuraduría General de la República en el extranjero, al ser nombrada titular de la Agregaduría Regional en San Diego, California. En la Policía Federal fungió como directora en la División de Inteligencia. Posteriormente se desempeñó como directora general adjunta de Cooperación Internacional de la PGR. Fue asesora y representante de la Secretaría de Gobernación ante la Organización de los Estados Americanos en temas relacionados con seguridad, sistema penitenciario, género, entre otros. En el año 2019 se incorporó a la Comisión Federal de Electricidad con la encomienda de crear la Unidad de Género e Inclusión, en donde se encarga de desarrollar estrategias para que más mujeres participen en la industria eléctrica y para incorporar la perspectiva de género en los proyectos de electrificación. Le cedo la palabra a la maestra Mimbe Durán Telles, quien nos presentará la perspectiva de género en la industria eléctrica. Adelante con su presentación. Le solicito abrir su micrófono. Muchas gracias. Pues antes que nada agradecer a la Secretaría de Energía y al INEL por invitarnos para participar en este foro, el cual ha sido sumamente enriquecedor en muchos aspectos. Agradecer a nuestra Coordinación de Comunicación Corporativa por transmitirnos esta invitación y abrirnos este espacio. Y bueno, a todas y a todos les envío un afectuoso saludo por parte del Director Corporativo de Administración y del Coordinador de Recursos Humanos, que es a donde la unidad de género que tengo el honor de encabezar estamos adscritas. Y bueno, como lo mencionaba la moderadora, hoy hablaremos de incorporar la perspectiva de género en la industria eléctrica, para lo cual me voy a permitir compartir una presentación. Listo. Bueno, vamos a retomar una base conceptual de manera muy rápida. Las relaciones entre mujeres y hombres a lo largo de la historia han estado marcadas por desigualdades, asimetrías, distintas relaciones de poder, distinto acceso y control a los recursos y situaciones de violencia de género. Los roles y estereotipos de género pueden influir en la percepción de las mujeres acerca de nuestras capacidades y por lo tanto en nuestras aspiraciones profesionales. Aunado a esto, las mujeres nos enfrentamos a distintos obstáculos a desarrollarnos en los espacios laborales, especialmente aquellos que están muy masculinizados, como es el caso del sector energético y de la industria eléctrica. La ilustración que se muestra en pantalla justamente quiere hacer referencia a esto, ¿no? La carrera profesional de hombres y mujeres no tiene un piso parejo por distintas situaciones. Primero, desde los estereotipos que vamos aprendiendo en la infancia, en donde a las niñas nos ponen rosa y a los niños azul, en donde a las niñas nos dan muñecas y a los niños pistolas de juguete, por decir un ejemplo. Esto, ¿cómo impacta en nuestra elección de carrera? ¿No? Ahí ya empezamos a ver que hay una segregación. El día de ayer ya nos enseñaban algunas estadísticas de cómo las ingenierías o las áreas relacionadas con las STEM tienen una distinta participación de mujeres y de hombres. Después de esto, vemos la discriminación o las distintas situaciones de violencia que ocurren en los espacios universitarios. Una vez que enfrentamos todo eso y ya nos logramos titular y salimos de alguna licenciatura o ingeniería que vaya orientada a este sector, nos enfrentamos con barreras culturales para efectivamente ejercer nuestra profesión ya en un espacio laboral. Y también nos enfrentamos a los denominados techos de cristal. Una vez que ya nos incorporamos a estas industrias, pues están las distintas barreras que impiden acceder a puestos de liderazgo o que lo hacen mucho más complejo. Y al interior de las empresas también vemos una falta o una poca especialización de las políticas de conciliación familiar y sobre todo situaciones de violencia de género que también impactan. Entonces, todos estos distintos obstáculos, como les mencionaba, se van haciendo diferentes para mujeres y para hombres para poder alcanzar un mismo desarrollo laboral. En síntesis, para incorporar la perspectiva de género en la industria eléctrica tenemos dos grandes retos. El primero es que más mujeres se incorporen a la industria eléctrica, principalmente en las áreas técnicas y de toma de decisión. Y el segundo es revertir la falsa idea de que los proyectos de electrificación son neutrales al género, y sobre esto voy a andar un poquito más adelante. Con esto en mente,
En la Comisión Federal de Electricidad creamos el Programa de Igualdad de Género e Inclusión de la CFE 2020-2024. El proceso para elaborarlo, primero hicimos un diagnóstico orientado a dos rubros. Primero analizamos la situación de igualdad de género al interior de la empresa y revisamos todos los antecedentes de política pública o de proyectos de electrificación que se hubieran realizado con perspectiva de género. Esto conllevó un largo proceso de mesas de trabajo con todas las áreas de la empresa que están conformadas bajo la red de enlaces para la igualdad de género de la CFE, y también nos permitieron participar en el extraordinario proceso de democracia participativa que encabezó el Instituto Nacional de las Mujeres para conformar el ProIgualdad, el Programa Nacional para las Mujeres y Hombres, en donde se puso de manifiesto y nos permitió conocer de primera mano el papel estratégico que juega la electricidad en la vida de las mujeres mexicanas. Y bueno, este programa tiene como objetivo general institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género, es decir, que se use como un eje principal y como una corriente que quede impregnada en todas las áreas, en todos los procesos y en todas las actividades de la empresa, y también que quede institucionalizado, que quede una base jurídica sólida y sustentada para que puedan estas políticas permanecer a lo largo del tiempo. Y esto busca contribuir a mejorar la situación de las mujeres en México a través de la electricidad, pero también generar condiciones que garanticen que las mujeres trabajemos en entornos libres de violencia de género y que podamos tener en algún momento una participación equilibrada de mujeres y de hombres en todas las áreas y en todos los niveles jerárquicos. El programa plantea soluciones concretas a corto, mediano y largo plazo. Está estructurado en 5 ejes temáticos, 16 estrategias y 89 acciones puntuales, con un apartado de indicadores y metas para ir evaluando la implementación. Estos son los 5 ejes temáticos en los cuales está estructurado nuestro programa. El primero tiene que ver con género y electricidad, y esto es muy importante, sobre todo en el contexto de este foro. Esta administración se ha planteado el gran objetivo de recuperar el sentido social de la empresa. Antes no existían políticas orientadas a reducir las desigualdades de género y tampoco políticas de electricidad dirigidas de manera específica a mejorar la condición de vida de las mujeres. Y hoy, recuperando el sentido social de la CFE, haciendo énfasis en que la CFE es propiedad del Estado mexicano, es que estamos haciendo estas políticas realidad. El segundo, todo lo que tiene que ver con cultura organizacional de igualdad de género. El tercero, prevenir y atender efectivamente los casos de acoso y hostigamiento sexual. Y el cuarto, de manera concreta, estrategias y acciones pensadas para que más mujeres se incorporen a la CFE. Y luego tenemos como eje transversal el de capacitación, y la capacitación no solamente vista como capacitar a todo el personal en temas de igualdad de género, sino también la capacitación como herramienta para que más mujeres se capaciten en los procesos sustantivos de la empresa. Aquí vemos un poco de las estadísticas de cómo está conformada la industria eléctrica. La Red de Mujeres en Energías Renovables y Eficiencia Energética ha hecho muchos análisis sobre este tema, y en uno de sus estudios que hizo con cifras del 2018 nos señala que la industria eléctrica en el mundo está estructurada con un porcentaje de 75% hombres, 24% mujeres, y dentro de este 24% de mujeres, solamente el 1% ocupamos puestos de toma de decisión. En el caso concreto de la CFE, se replica un poco esta tendencia que vemos en el mundo en esta industria. Estamos conformados actualmente 75% por hombres, 25% mujeres, y estos porcentajes se van reduciendo notablemente en los niveles jerárquicos superiores y en las áreas técnicas. Aquí vemos, por ejemplo, que si juntamos todos los niveles de mando, que quiere decir de gerencia hacia arriba, participan solamente el 7% de las mujeres. En la pirámide es bastante clara. Bueno, dirección general es obvio que es el 100% porque es una persona, pero vamos hacia abajo en las direcciones corporativas, en las direcciones de las EPS, incluyendo a las filiales, luego subdirectores, toda esa parte de la pirámide son exclusivamente hombres. En coordinaciones son el 14%, pero esto significa 3 mujeres, y en gerencias ya hay un poquito más de participación. Y si analizamos ya por puestos de manera concreta, podemos ver que, por ejemplo, los linieros y los electricistas, hombres, y ahí hago ese énfasis, representan el 99% de la fuerza laboral, y las mujeres solamente el 1%. En cambio, en plazas como secretarias o secretarios, las mujeres sí ocupan el 91%. Y bueno, aquí están algunas de las estrategias que ya hemos planteado para revertir esta situación.
Y primero es incentivar que más niñas y jóvenes accedan a asignaturas relacionadas con las STEM. Esto es fundamental, sobre todo si pensamos que la CFE es la gran empleadora, la gran empresa empleadora de las personas que deciden estudiar ingenierías o alguna disciplina relacionada con esta industria. Por supuesto, necesitamos incrementar y fortalecer las medidas de conciliación en la vida laboral, personal y familiar, sobre todo en el contexto de la pandemia. Y una parte fundamental es visibilizar el trabajo que desempeñan las mujeres. Este ejercicio que se ha hecho en este foro y con las distintas cápsulas que ha estado emitiendo la Secretaría de Energía es un gran paso en este sentido de hacer notar todo el trabajo que hacen las mujeres en las distintas disciplinas del sector. En la CFE hicimos un ejercicio parecido en el contexto del 8 de marzo para visibilizar a nuestras expertas en distintas ramas y confirmamos lo que ya sabíamos, que las mujeres en la empresa tienen perfiles impresionantes, de verdad se nos ponía la piel chinita cuando estábamos revisando sus semblanzas y demás, tienen unos perfiles extraordinarios y hay que hacerlos ver. Es muy común que en este sector los paneles son típicamente integrados por hombres, ¿no? Y eso se tiene que ir revirtiendo cada vez más. Y bueno, esto, por supuesto, incide en que las mujeres tengan mayor autonomía y más capacidad de agencia. Y como lo mencionaba, el tema de acoso sexual siempre tiene que estar considerado en materia preventiva y en una actuación clara a través de protocolos y mecanismos eficientes. Sobre este tema voy a andar un poquito más, que es lo que hemos hecho en la CFE en materia de prevención y atención al acoso y el hostigamiento sexual. En abril del año pasado, el director general firmó el pronunciamiento Cero Tolerancia. Y esto es muy importante porque no es solamente un documento retórico en donde el director general salga y diga tales conductas están mal. No. Significa plantear acciones concretas y obligatorias para erradicar estas conductas que de manera indebida habían estado normalizadas. Y a partir de esto se plantearon acciones muy concretas para atender el tema. El año pasado, en noviembre, se publicó nuestro manual para prevenir y atender estas conductas, el cual es el instrumento normativo que detalla la forma en la que el protocolo nacional es aplicado y aterrizado en nuestra empresa. En este documento se clarifican las instancias y las vías de denuncia y sobre todo las responsabilidades de todas las personas que tienen que intervenir en el proceso y señala también específicamente quienes no tienen que intervenir para guardar la debida confidencialidad. Y otro proyecto que nos enorgullece muchísimo es que el año pasado, también en noviembre, lanzamos la aplicación digital que le denominamos Quejas. Esta aplicación se puede descargar desde cualquier teléfono inteligente. Se desarrolló con recursos propios, con el talento del personal que trabaja en la coordinación de servicios tecnológicos. Y lo que hicimos fue retomar la base teórica del ciclo de inteligencia aplicada con perspectiva de género, con la metodología del análisis de género, para conformar una aplicación especializada que facilite que las víctimas puedan brindar toda la información que se requiere en este tipo de casos. Otra de las cosas que hacemos es, desde la unidad de género, hemos desarrollado un trabajo de colaboración muy estrecha con la Gerencia de Relaciones Laborales y con nuestra unidad de responsabilidades. En la unidad de género le brindamos acompañamiento directo a las víctimas y también estamos desarrollando una participación mucho más activa a través de la emisión de opiniones con perspectiva de género en los casos en donde retomamos los estándares internacionales para que las instancias responsables puedan fortalecer sus investigaciones. Otra de las acciones es que estamos desarrollando diagnósticos especializados en las áreas en donde empezamos a detectar que hay mucha incidencia de esas conductas. Hacemos todo un proceso de intervención específica en esos centros de trabajo y en políticas internas. Siempre en materia delictiva nos dicen que la mejor herramienta es la prevención. Y en materia de acoso y hostigamiento sexual no es la excepción, pero aquí es muy importante tener en mente que la prevención implica irnos a las raíces más profundas del problema. Y una de esto tiene que ver con eliminar posibles prácticas arbitrarias en los entornos laborales. Y bueno, ahora de manera concreta voy a empezar a hablar sobre género y electricidad. Como mencionaba anteriormente, pues nuestra sociedad está estereotipada, ¿no? Vivimos con muchos estereotipos de género que aunque hagamos todos un proceso de construcción, siguen ahí, siguen presentes en algunos contextos más, en unas familias más, en otras menos, pero como sociedad siguen presentes. Y estos estereotipos de género han derivado en una división sexual del trabajo. Y esto implica que con base en el sexo tenemos una relación diferenciada con la energía. Por ejemplo, las labores del hogar que comúnmente realizan las mujeres implican que el uso de los combustibles y de la energía se use más en el espacio doméstico y en el cuidado de la familia, en principalmente labores no remuneradas o invisibilizadas históricamente.
También en entornos tradicionales, las mujeres cocinan más y por más tiempo, a veces con combustibles que no son tan adecuados como leña o demás, entonces esto las expone a contaminación, a algún tipo de enfermedades respiratorias. También si hay falta de agua o de energía, son ellas quienes tienen que salir a buscarla, con lo cual tienen que recorrer a veces en algunas comunidades distancias muy largas. En cambio, las labores que realizan los hombres que implican un uso de energía generalmente están asociadas a las actividades productivas y que sí generan un valor económico reconocido como la industria o el transporte. En este sentido, un proyecto energético puede ayudar, puede contribuir a que las mujeres disminuyan, el tiempo y el esfuerzo que dedican a las tareas domésticas, a que aligeren el trabajo reproductivo y facilitar que ese trabajo libre permita que se inserten al trabajo productivo, pero también simplemente tener un poco más de tiempo libre. Incidir a que accedan a nuevas tecnologías, a que se capaciten en su uso y en su mantenimiento, y todo esto conlleva, por supuesto, aumentar la autonomía y la capacidad de agencia, así como incrementar su presencia en espacios de tomas de decisiones. Para ejemplificar esto, voy a hablar muy brevemente sobre el primer proyecto de electrificación que desarrollamos con perspectiva de género en Zongolica, Veracruz. El proyecto busca incrementar el bienestar de las mujeres en comunidades indígenas en extrema pobreza a través de trabajos participativos y organización comunitaria. Participan muchas áreas, algunas de ellas son las que están mencionadas en la presentación, que es la Subdirección de Negocios de Redes, la EPS Generación 6, la EPS Distribución, la Gerencia de Desarrollo Social y la Dirección Corporativa de Administración a través de la Unidad de Género. Este proyecto tiene apoyo del Ayuntamiento de Zongolica, de Fondo para la Paz y del Instituto Tecnológico de Zongolica. En este contexto, la participación de la unidad de género y la forma en la que hemos ido incorporando la perspectiva de género al proyecto, en una primera etapa fue cuando se fue a hacer un levantamiento de las encuestas de las viviendas que iban a ser, en donde se iban a instalar los paneles solares. Agregamos a esas encuestas variables de género, desde lo más básico como poder desagregar los datos por sexo, hasta preguntas ya más orientadas a qué era lo que nos permitía diagnosticar la situación de género en Zongolica. A partir de esto y haciéndonos uso de todas las estadísticas oficiales disponibles, la unidad de género elaboró un diagnóstico sobre igualdad de género en Zongolica, que tiene como objetivo identificar y analizar cuál es la condición y posición de las mujeres y hombres en Zongolica para poder evidenciar las desigualdades que existen en las relaciones de género y sobre todo las desigualdades en torno al acceso y al uso de energía eléctrica. Esto nos permite, por ejemplo, establecer cuál es el vínculo concreto que hay entre género y energía en este proyecto en específico. Nos permite definir en términos estadísticos cuáles son las condiciones sociodemográficas de la población que estamos estudiando, identificar las desigualdades que enfrentan las mujeres en esta comunidad, sobre todo hacer un énfasis en la interseccionalidad, en cómo es una población en donde la mayoría de los habitantes son indígenas, y cómo esta distinción puede impactar de manera muy concreta al tener acceso a la electricidad, identificar cuáles son los roles de género en el espacio privado y en el público, analizar la incidencia de violencia de género concreta en estas localidades y sobre todo nos permitió generar información que será valiosa en las siguientes etapas del proyecto. De manera muy general menciono los aspectos que tomamos en cuenta como categorías analíticas, son la condición y la posición de las mujeres. La condición hace referencia a las necesidades prácticas, todas aquellas que se dan en la vida cotidiana de las personas, y la posición tiene que ver con los intereses estratégicos y lo que se puede alcanzar a largo plazo. Los intereses estratégicos suponen más bien cambios relacionados con los roles de género que se asignan culturalmente a mujeres y a hombres. Estas fue las categorías analíticas que utilizamos para desarrollar el diagnóstico. Estos son todos los aspectos que tomamos en cuenta, los datos demográficos, la escolaridad, la participación económica, la jefatura de los hogares, si era femenina o no, sobre todo el acceso a la tenencia de la tierra, el índice de desarrollo relativo al género y de potenciación de género que elabora el PNUD, y el índice de desarrollo social, de rezago social y aspectos de violencia de género que tienen que ver con la alerta de violencia que hay en el Estado, aunque propiamente Zongolica no tiene alerta, sí fue uno de los factores que tomamos en cuenta la existencia de la alerta en el Estado. Y bueno, a partir de esto nos pudimos
ver cuáles son los vínculos que hay entre el análisis con perspectiva de género y este diagnóstico. Y pudimos advertir cuestiones particulares que hacen que las mujeres se encuentren en una mayor situación de vulnerabilidad en este proyecto en concreto, en estas localidades sobre todo. Pues se hicieron evidentes cuáles son las brechas de género en el acceso a la educación y a los servicios de salud, en su incorporación al mercado laboral, como les mencionaba, las distintas formas de violencia de género que prevalecen en la región. Pudimos observar que las mujeres jefas de familia tienen circunstancias de mayor precariedad que los hombres que son jefes de familia en estas localidades, que tienen las mujeres en Zongolica un nivel educativo más bajo en comparación con los hombres y una falta de tiempo que va ligada a la sobrecarga de actividades domésticas y de labores de cuidado. Y bueno, todo esto incide en la relación con los recursos y las fuentes energéticas. Y aquí es importante ver cómo todos los problemas públicos tienen un impacto distinto en hombres y en mujeres y por lo tanto cualquier acto u omisión estatal, cualquier proyecto, cualquier acción o inacción van a afectar de manera diferenciada a hombres y a mujeres. En este proyecto en concreto y para los efectos de este diagnóstico pudimos observar que, bueno, las mujeres en la región son productoras de energía. Son las principales recolectoras y transportadoras de leña y otros combustibles que utilizan para satisfacer sus necesidades energéticas y también como usuarias de energía son responsables de las actividades y los servicios domésticos que requieren de este recurso. Pero también tienen un importante papel como gestoras de energía, porque influencian de manera directa e indirecta el consumo del resto de los miembros de su hogar. Aquí confirmamos lo que ya les mencionaba, los proyectos energéticos no son neutrales al género. Pudimos observar una marcada desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito social, familiar, económico y educativo, por lo cual también se deben de reconocer las distintas necesidades y realidades de las mujeres en esta región y sobre todo las desigualdades que subyacen en las mismas. Como les mencionaba, hicimos uso de la herramienta de interseccionalidad para poder ver la intersección entre otras variables adicionales al género y pudimos confirmar cómo los roles y estereotipos están asociados a la división sexual del trabajo y se materializan en la organización social y cultural de estas localidades. De manera muy general presento algunas de las conclusiones del diagnóstico y es que involucrar a las mujeres en los proyectos de electrificación permite identificar de mejor manera quiénes son las personas usuarias y cuáles son sus necesidades y sobre todo entender el contexto en el que se va a desarrollar en el proyecto para poder hacer una intervención energética mucho más sostenible. Observamos que la implementación de proyectos de electrificación rural con perspectiva de género no termina con la puesta en marcha del proyecto. Realizar un uso productivo de la electricidad es fundamental para la sustentabilidad a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita ya están finalizando la etapa de instalación de los paneles solares en las localidades, pero eso no quiere decir que ya acabamos de incorporar la perspectiva de género en el proyecto. Ahora lo que sigue es evaluar los impactos diferenciados a través de diversos indicadores que se han desarrollado de manera concreta para este proyecto. Y bueno, les quiero mencionar brevemente otro ejemplo de cómo estamos incorporando la perspectiva de género en la industria eléctrica, que es un trabajo que empezamos a hacer el año pasado gracias a que la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, que conocemos como DCIPI, nos dio la apertura de hacer un primer ejercicio ahorita solamente en una etapa de aproximación, en donde lo que estamos haciendo es seccionar las distintas etapas que tienen que ver con las evaluaciones de impacto social. Como saben, las disposiciones administrativas de carácter general sobre las evaluaciones de impacto social en el sector energético tienen la obligación de realizarlas con perspectiva de género. De manera concreta, el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación ya establece que se deben de realizar con perspectiva de género. Pero muchas veces en estos temas vemos que a la hora de la implementación ahí todavía hay que hacer esfuerzos adicionales. Entonces, esto es lo que estamos haciendo es seccionar la forma en la que se hacen las evaluaciones. Entendemos perfectamente que todas las evaluaciones responden a un contexto distinto y se tienen que adecuar la forma, no podemos estandarizar y unificar toda la metodología, pero al seccionarlas nos enfocamos en una primera etapa que son entrevistas semiestructuradas. Entonces, lo que hicimos en esta etapa de entrevistas semiestructuradas es emitir recomendaciones, una especie de catálogo no obligatorio,
de preguntas en donde quienes estén haciendo estas evaluaciones pueden elegir, según el contexto específico del que estemos tratando, la localidad específica en donde se vaya a desarrollar el proyecto, pueden elegir de esta serie de preguntas cuáles contribuirían a tener preguntas que permitan realmente incidir en conocer los impactos diferenciados que el proyecto va a traer en términos sociales y en términos de igualdad de género. En términos generales, lo que proponemos en esta metodología es contemplar el contexto sociocultural concreto de las comunidades que van a ser encuestadas y analizarlos de manera integral desde una perspectiva de género. Incorporar preguntas, sobre todo es como les decía, este es como un catálogo opcional de preguntas donde pueden elegir algunas que queden bien según el proyecto. Y estas preguntas están orientadas a identificar las condiciones de mujeres y hombres respecto a situaciones particulares como la situación socioeconómica, educación, trabajo remunerado, la dinámica familiar, uso del tiempo, autonomía y participación comunitaria, violencia de género y acceso y uso a la energía. Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos de lo que estamos haciendo para incorporar la perspectiva de género en la industria eléctrica, y algo que nos preguntan muy comúnmente es cómo logramos esto. Mi primera respuesta siempre es la misma: gracias a un liderazgo genuino, gracias a un compromiso auténtico con la agenda de igualdad de género, con transformar las políticas y que las políticas realmente beneficien en mayor medida a las mujeres, que bueno, este impulso decidido viene de parte de nuestro director general y ha permeado en las distintas direcciones corporativas, en la oficina del abogado general, ¿no? Ha permeado en todas las personas que ocupan posiciones de liderazgo en la empresa. La voluntad siempre es fundamental para cualquier proyecto, y sobre todo en proyectos que tienen que ver con igualdad de género, y puedo decir de manera muy orgullosa que la voluntad ahí ha estado, el apoyo y el impulso al tema ahí ha estado todo el tiempo. El segundo ingrediente fundamental ha sido el trabajo en redes. Tejer redes es fundamental. Las iniciativas y el apoyo de todas las áreas que conforman a la CFE a través de la designación de enlaces u otros mecanismos de cooperación es lo que nos permite pasar de la teoría a la realidad. Por ejemplo, el proyecto que mencionaba de Songolica se está haciendo con perspectiva de género gracias a la visión de nuestro enlace de la EPS Generación 6, que fue quien empezó con esta inquietud, quien se acercó a la unidad de género y quien nos hizo partícipes para que sea ahora lo que constituye un proyecto histórico para la empresa. Por ejemplo, las recomendaciones que comenté sobre las evaluaciones de impacto social se hacen gracias a nuestros enlaces de género en la de CIPI, ¿no? Entonces, verdaderamente la agenda de igualdad de género en la CFE ha recibido un apoyo tangible que ha sido muy claro, ¿no? Ir más allá de las palabras y que esas palabras se traduzcan en acciones. Ha sido ejercicios de sumar esfuerzos, sumar aprendizajes, sumar experiencias, y también con otras redes de mujeres ya constituidas, como la Red Mereo, la Red de Mujeres en Energía. Ha sido fundamental la experiencia de mujeres que llevan muchísimos años en el sector, ha sido fundamental para seguir avanzando y seguir construyendo. Y, por supuesto, el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que me da mucho orgullo decir que el año pasado la CFE se incorporó oficialmente como invitada, como parte del sistema. Este es un espacio de sororidad e impulso absoluto, en donde todos los días podemos ver el increíble trabajo que están haciendo todas las unidades de género para justamente ahora nos toca este gran esfuerzo de que implementar las leyes, toda la normatividad que ya existe, y hacer que toda la teoría de género deje de ser solamente una teoría para que se convierta en una realidad que nos permita mejorar las condiciones de vida de las mujeres en este país. Entonces, bueno, estos son los 3 grandes engranajes que están trabajando todos los días para pasar de los ideales a la realidad, para poder pasar de la norma a una auténtica aplicación. Muchas gracias.